el representante del BID Uruguay, Matías Bendersky, y posteriormente el subsecretario del Ministerio de Industrias, Walter Berry, va a compartir sus reflexiones con nosotros. Luego van a tener lugar las presentaciones de 3 de los técnicos que trabajaron el trabajo, que son Roberto Horta, del Instituto de Competitividad de la Católica, Lorena Di Chiara y Federico Ferrés, ambos del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Católica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me paro simplemente porque es más fácil tener los apuntes enfrente mío. ¿Se escucha bien? Sí, buenísimo. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Un especial saludo a los panelistas sentados en el estrado. No los voy a nombrar a todos de vuelta con sus cargos porque ya lo hemos escuchado de Santiago y de María Dolores, pero también un saludo especial al subsecretario, a Walter Berry. En primer lugar, quería felicitar a todo el equipo que ha venido trabajando en esta publicación de energía y competitividad. La verdad que nos pareció a nosotros en el banco que ya hemos usado esta publicación para nuestros propios reportes e insumos, nos pareció de suma relevancia. Nos pareció muy interesante el concepto de competitividad que se presenta en el estudio, en particular la idea de pasar de una concepción bien tradicional de la competitividad como concepto asociado a costos, productividad y valor agregado, a una nueva forma que incluye una concepción de largo plazo que tiene en cuenta esto de la mejora en la calidad de vida y también la sostenibilidad de largo plazo, ¿no? Algo en lo cual nosotros, BID, creemos profundamente y trabajamos en 26 países, por supuesto, incluyendo este. Nuestra visión 2025, la visión del grupo BID 2025, establece 3 metas estratégicas que pueden promover los objetivos de desarrollo a largo plazo en la región y están muy alineadas con este concepto de competitividad. Estas 3 metas son la reactivación del sector productivo, la promoción del progreso social y el fortalecimiento de la gobernanza de las instituciones, de forma tal de desarrollar las capacidades para aprovechar las oportunidades que nosotros queremos desarrollar en toda la región. La región es, por supuesto, América Latina y el Caribe. En lo que respecta al sector eléctrico, está muy claro para nosotros que tiene un impacto directo en la competitividad, ya que la electricidad es un insumo de importancia para el sector productivo y para la calidad de vida de la población. La sostenibilidad, por ejemplo, de la matriz eléctrica ya está siendo tenida en cuenta por varias empresas, por ejemplo, al definir dónde quieren instalarse, dónde quieren invertir. Como bien se presenta en el estudio, Uruguay ya cuenta con varias fortalezas asociadas a su matriz eléctrica. De esto conversábamos un poquito al inicio de la mañana. Y desde el banco, la verdad que estamos muy orgullosos de acompañar al país en el proceso de primera transición energética y, por supuesto, ser una opción también para el país en lo que viene, en la segunda transición energética. Con BID Invest, que es nuestro brazo privado, lideramos la financiación de la transformación de la matriz energética, tanto en la generación con energías renovables variables como con las inversiones en infraestructura de transmisión. Del sector público también apoyamos con la modernización de la central hidroeléctrica de Salto Grande, fuente de energía renovable fundamental para el sistema eléctrico nacional. Y estas obras son las que le permiten extender su vida útil y seguir contribuyendo con la renovabilidad de la matriz eléctrica. El estudio destaca el potencial de avanzar hacia una segunda transición energética, y esta puede contribuir con el desarrollo del país, generar nuevos modelos de negocio, impulsar innovación, generar nuevos puestos de trabajo, contribuir con las metas del cambio climático, a la vez de reducir la dependencia nacional de combustibles fósiles importados, y también mejorando la productividad, la competitividad de producción nacional. Desde el banco, la verdad que estamos nosotros muy entusiasmados en seguir apoyando esta agenda, seguir apoyando al gobierno en esta transición, y por ejemplo, estamos financiando el primer proyecto piloto de baterías en distribución que en el corto plazo se lanzará con una licitación, o la licitación correspondiente, el apoyo a la elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que me tocó presentar muy recientemente, y también el primer proyecto de hidrógeno verde
en el cual estamos trabajando codo a codo con el gobierno. También estamos apoyando con asesoramiento técnico asociado a la electromovilidad. Es un tema que nos interesa mucho, un tema que está en agenda, un tema para el cual también hemos tocado las puertas de algunos otras organizaciones internacionales que sobre todo tienen plata concesional que nos ayuda, concesional y donaciones que nos ayudan también a impulsar innovación en estos temas. Estamos apoyando también en la habilitación del marco regulatorio. La verdad que estamos muy convencidos que avanzar hacia esta segunda transición energética es el camino que hay que seguir. El país ya está avanzando en un montón de aspectos, pero sin duda que hay oportunidades para acelerar el paso. Y desde el BID siempre queremos estar junto al Uruguay, así que muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias por el estudio. Bueno, buen día. Primero que nada, a la Universidad Católica, muchas gracias por permitirnos estar aquí y hacer la apertura de este evento importante, sin duda, con un tema realmente apasionante, que lo hablábamos hace un rato afuera, antes de comenzar, a la Academia Nacional de Economía, al BID, con el cual ha mencionado algunas cosas en común que voy a intentar ser un poco más amplio en estos pocos minutos que voy a hablar. Para nosotros es un gusto estar aquí. Además es una responsabilidad, porque se pueden imaginar que sustituir al ministro Paganini, que además de ser hombre de la casa, es experto en estos temas de energía, se pueden imaginar que no es un desafío menor. Pero con gusto lo hacemos. Ustedes lo han mencionado ya, Uruguay ha sido muy exitoso en estos años pasados en haber elaborado una estrategia nacional de generación de energía que terminó en toda esta matriz renovable que hoy tenemos y que estamos avanzando hacia la segunda transición y en la cual tenemos mucho por hacer. El mundo avanzó hacia la descarbonización, Uruguay hizo un acuerdo político de todos los partidos, se cumplió, se respetó y hoy tenemos esta realidad que el mundo nos mira, cuando salimos afuera nos miran con alguna rareza porque les cuesta creer que un país tan pequeño haya logrado generar casi el 100% de su energía eléctrica por fuentes renovables, convencionales y no convencionales, y eso es un motivo de orgullo. Lo que sí es cierto, recién hablábamos con Federico afuera, que en tiempos de crisis, como fue la época donde se desarrolló toda esta estrategia, es fácil lograr consensos. A veces es más difícil lograrlo cuando las crisis no las estamos viendo. De todas formas, esto nos ha permitido sentar las bases para hablar de una segunda transición energética que ya hemos comenzado y hay muchas cosas que ya están lanzadas, se han mencionado algunos, pero digo, además de que el Uruguay tiene una altísima confiabilidad en su sistema eléctrico y que hemos pasado desde el año 2015 de ser compradores, importadores de energía eléctrica a ser exportadores de energía y hoy en este momento lo estamos haciendo y Argentina y Brasil pudieron satisfacer su demanda por las exportaciones que de nuestro país le pudimos vender en estos últimos tiempos, el año pasado y hoy lo estamos haciendo hacia Argentina, lo cual también creo que son cosas a destacar. Pero hemos comenzado hacia esa segunda transición y hay muchas cosas que ya han comenzado a hacerse. Por ejemplo, algo importante que complementa la primera transición, que es certificar el origen de las renovables. Nuestro país ya tiene un decreto que está en marcha, que ha comenzado a aplicarse a partir de este año, en donde emitimos certificados de energías renovables por un sistema auditable que generó UTE y el certificado lo genera el Ministerio de Industria a través de la Dirección Nacional de Energía, y eso nos parece un elemento de vital importancia como atractivo para las inversiones en los mercados donde la sostenibilidad del ciclo de vida de los productos es importante y exigente además. Hemos avanzado recientemente y publicado nuestra estrategia climática de largo plazo en acuerdo con otros ministerios, fundamentalmente con el Ministerio de Ambiente, con aspectos para nosotros relevantes que suman a la competitividad del país en lo que refiere a factores ambientales, sociales, de sostenibilidad y de gobernanza, que algunos les voy a decir, que busca proyectar escenarios posibles teniendo en consideración las futuras generaciones,
reforzando diferentes compromisos asumidos por el país. Allí lo más trascendente es, nos planteamos un escenario aspiracional que implica cumplir con los compromisos que hemos asumido internacionalmente de reducir un 50% las emisiones de CO2 al 2050 respecto a un escenario tendencial que nos mantendría en la misma situación. Obviamente, las formas es, entre otras, los bosques nativos, la construcción en madera y la producción con destino industrial, la plantación de árboles con destino industrial. Es cierto que son escenarios ambiciosos, pero que creemos que los podemos cumplir. Estamos también en esa estrategia climática incorporando tecnología que aún se está desarrollando, como el almacenamiento de energía, como forma de seguir profundizando la matriz renovable de nuestro país. La implementación de la estrategia del hidrógeno verde, que aquí se ha mencionado recientemente, y que el BID ha contribuido con nosotros a desarrollar la hoja de ruta y el piloto, que estamos en breve a adjudicar, que nos va a permitir adquirir capacidades y experiencia. Obviamente que el transporte no está ausente de esta estrategia climática por ser un sector donde se ha puesto el foco por ser de los que tiene más alto peso en las emisiones del sector energético. La eficiencia energética para el Ministerio de Industria es un tema fundamental. Tenemos en la Dirección Nacional de Energía una gran cantidad de programas que apuntan a generar conciencia y a facilitar a aquellos que de alguna manera toman decisiones, avanzar en esta línea de eficiencia energética. Les voy a poner solamente un ejemplo porque los economistas de la dirección me lo pusieron y me dicen que es importante, y vaya si lo es. En uno de esos programas de la convocatoria de los certificados de eficiencia energética del año 2020, los proyectos presentados y apalancados por el MIEM implicaron la reducción de emisiones de aproximadamente el consumo de electricidad de 40.000 hogares. 40.000 hogares uruguayos evitaron, es decir, las medidas de eficiencia energética implicaron el ahorro de 40.000 hogares de nuestro país. Creo que a veces parecen medidas pequeñas, pero son importantes a la hora de evaluarlas. En lo que refiere a factores de gobernanza en esta segunda etapa, en esta segunda transición, digámoslo así, nuestro país tiene mucho para mostrar. Lo primero que tenemos para mostrar es la creación del Ministerio de Ambiente, perdón, que separa la Dirección Nacional de Ambiente que estaba en el Ministerio de Vivienda y que de alguna manera le da fortalezas e institucionalidad a un ministerio que para nosotros es fundamental y que cuando asumimos el gobierno habíamos asumido con ese compromiso. Fortalecimos la competencia del regulador, camino que iniciamos en la ley de urgencia, donde la URSEA se transformó en un servicio descentralizado. Se le asignaron a la URSEA en la ley de presupuesto las competencias para la regulación del hidrógeno verde, pensando en esta hoja de ruta que ya tenemos. Hoy tenemos en etapa de consulta, pero ya en la ley de presupuesto le dimos a la URSEA las competencias para que tuviera incidencia en el control y la regulación del hidrógeno. Se habilita ANCAP a realizar actividades relativas a hidrógeno verde en carácter de no monopólico. Esto está en esta última rendición de cuentas. Si se aprueba, ANCAP va a estar habilitado a poder cumplir, poder tener la línea de negocio del hidrógeno verde en carácter no monopólico. Lo aclaramos porque es importante. El hidrógeno, ya que estábamos en esa etapa, hemos elaborado una hoja de ruta. Hoy estamos en una etapa de consulta. Ayer estábamos en el Parlamento, en el Senado, explicando la hoja de ruta. Hemos comenzado una rueda de consultas con todos los partidos políticos, buscando un consenso y en caso de que se requiera legislación, que también lo podamos tener ese consenso. Uruguay tiene un potencial que surge de los estudios y de esa hoja de ruta net exportador, de ser un país netamente exportador, tiene las condiciones para hacerlo, tenemos la facilidad, la ventaja de que nuestra generación de energía es renovable, que es lo que el hidrógeno verde requiere,
y tenemos además un proyecto piloto que va a tener un apalancamiento del Estado de aproximadamente 10 millones de dólares para 1, 2 o 3 proyectos, no lo sabemos aún, y como dice Paganini, es bueno no saberlo porque están los técnicos evaluándolo y son ellos los que lo van a seleccionar, pero la idea es que al año 2024 aproximadamente el proyecto esté finalizado y esté comenzando a ejecutarse, lo cual para nosotros va a ser un hito importante de aprendizaje, de adquirir conocimientos y capacidades. Lo que sí también es cierto, y no puedo dejar de mencionarlo, más allá de que puedan parecer números impactantes, es que la hoja de ruta tiene un escenario previsto de la creación de 34.000 puestos de trabajo y una facturación de 2.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando hacia el año 2040, ¿no? Si no me falla la memoria. Y obviamente que esto va a dar al Uruguay desarrollo industrial, económico, laboral, mayor independencia energética, disminución de la vulnerabilidad respecto a la volatilidad de los precios de del petróleo y ahorro de divisas, es claro todo eso. Obviamente que el hidrógeno verde es un energético que está en desarrollo en el mundo y que algunas de estas cosas pueden cambiar, pero lo que sí es cierto es que no podemos quedarnos atrás teniendo las ventajas que tenemos para avanzar, y me parece correcta la decisión que hemos tomado, más allá de que me comprende la generalidad de la ley, de que debemos avanzar en esa dirección. Entonces, obviamente que a veces estos números pueden parecer lejanos, pero si se concretaran serían cosas muy importantes para el país. Lo que sí es claro es que es parte de esta segunda transición, el hidrógeno va a tener su peso y ojalá tenga el peso que todos estamos previendo que va a tener. Y la movilidad eléctrica es otro de los temas en el cual el Ministerio de Industria y el país le da especial importancia, por lo que contamina, por lo que emite. Tenemos un escenario muy ambicioso, aspiracional. Hacia 2035 todos los vehículos nuevos de pasajeros deberán ser cero emisiones. Al 2040 los vehículos de carga liviano y al 2045 todos los vehículos nuevos, cualquiera sea su característica, deberán ser cero emisiones. Para poder lograr esto, obviamente que hay una serie de incentivos que ya están vigentes, otras que están en estudios. Los puntos de carga son fundamentales, sobre todo para transitar las rutas y dar la certeza de que vamos a poder llegar a destino siempre. A junio de este año tenemos 162 cargadores, aspiramos a llegar a diciembre del año próximo con 300 cargadores instalados, de los cuales 50 serán de carga rápida. Número que además aspiramos a superarlo, ya que estamos trabajando en incentivos para que también lo puedan realizar los privados y no solamente el Estado. Y por último, dentro de las líneas de acción que estamos desarrollando y entendemos que puede tener un alto impacto para impulsar la competitividad del país en referencia al sector energético, está el de generar ciertos ajustes regulatorios para lograr que la ley de marco regulatorio eléctrico pueda aplicar de acuerdo a sus cometidos originales. No nos olvidemos que esta ley fue anterior a las energías renovables y por lo tanto hay cosas que no previó y algunos de esos temas que tenemos que resolver y estamos en etapa de resolverlo es diseñar mecanismos que permitan reconocer a las energías renovables la firmeza que han demostrado tener para el sistema, lo cual va a permitir ayudar a determinadas líneas de acción de algunos líneas de negocio que se están planteando, y me parece que este sí es un tema importante que lo que hará es, repito, ajustar el marco regulatorio que en los años que se elaboró no tenía pensado esto de las energías renovables. Y también tenemos una agenda de energía hacia el 2050 que se encuentra en elaboración, que aún no ha tenido carácter público, pero que es bueno mencionar algunos contenidos principales. Esta se alineará con los compromisos ambientales determinados en la NDC, contiene aspectos de movilidad y sustitución de fuentes energéticas, contiene metas temporales de corto, mediano y largo plazo, incorpora aspectos de digitalización del sistema energético con el objetivo de responder a las necesidades del consumidor, y en breve seguramente la vamos a poner en consulta, sobre todo con los partidos políticos, igual que lo estamos haciendo con el hidrógeno verde.
En lo que refiere a las empresas públicas, estamos trabajando en la institucionalidad de las mismas, para fortalecer la institucionalidad de las mismas, para acompañar la transición, y se han tomado ya una serie de medidas. Por ejemplo, ANCAP está trabajando en desarrollar proyectos de producción de hidrógeno verde en offshore, aprovechando la experiencia que tiene del conocimiento de sus procesos exploratorios de hidrocarburos, y busca transformar su línea de negocio principal con este nuevo paradigma del hidrógeno. Respecto a las políticas tarifarias, apuntamos a continuar trabajando para que las tarifas de energía reflejen los costos y ganancias de eficiencia. En eso hemos avanzado en la de combustibles líquidos bastante. Tener paramétricas explícitas y públicas, y obviamente prevenir el uso de políticas tarifarias como instrumento fiscal. Todos estos desafíos son los que tenemos con el Ministerio de Industria, y que muchos compartimos con ustedes, y con muchos lo estamos construyendo junto con ustedes. Así que para mí es un gusto estar en este evento, y por supuesto estamos a las órdenes. Muchas gracias. Parece que ahora habla la barra X. No, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí y recibirlos aquí en la Universidad Católica. Luego de las presentaciones de la apertura, ahora nos toca a los autores del trabajo hacerles un breve resumen del mismo. Luego después van a poder recoger a la salida del evento un ejemplar del libro, ¿no? Y creo que lo que adelantaron en la apertura, tanto el representante del BID como el subsecretario de Energía, nos dejan un panorama, digamos, muy abierto a lo que les vamos a plantear ahora en el trabajo, ¿no? Bueno, algunos antecedentes, ¿no?, que ya se han dicho, pero conviene resaltarlos. Nosotros aquí en la universidad, con Faros y la Academia Nacional de Economía, tenemos una larga trayectoria de varios estudios realizados para la academia, y así que en gran medida agradecemos a la presidenta María Dolores Benavente que nuevamente en este tema haya pensado en la Universidad Católica, que también fue un lindo desafío, porque cuando empezamos a conversar sobre la realización del trabajo, digamos que me llamó María Dolores. Hace unos años se hizo un trabajo con el observatorio, cuando nacía el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, creo que se llamaba en aquella época, ahora es Desarrollo Sostenible. Digo, bueno, aquí hay que meter el tema de la competitividad también, ¿no? Entonces resolvimos armar un equipo interdisciplinario, que ha sido también una linda experiencia aquí dentro de la universidad, entre técnicos del observatorio y técnicos del instituto, ¿no? Los autores del trabajo son, por el observatorio, Federico Ferrés, que nos acompaña aquí, Lorena Di Chiara, que también, y Felipe Bastarrica, que se encuentra en la otra parte del mundo, en Australia, haciendo un doctorado en energía, ¿no? Y por el instituto, Micaela Camacho, Luis Silveira y quien habla, Roberto Horta. Y también hay que, digamos, comentar que los diferentes o los demás participantes del observatorio, ¿no? Los técnicos que integran el Observatorio de Energía también colaboraron con comentarios, opiniones, sugerencias, pero bueno,
la responsabilidad final del estudio recayó en este equipo que tienen ahí, ¿no? Y bueno, y otro comentario, ¿no? El trabajo se hizo en el segundo semestre del año pasado, ¿no? Se terminó en líneas generales en diciembre, se hizo algunos ajustes en febrero, como para tener referencia de que algunas cosas que se planteaban ahí después avanzaron, se dinamizaron, algunas decisiones del gobierno avanzaron en algunos temas, pero estamos convencidos que lo que se plantea en el estudio realmente es una serie de propuestas significativas para la segunda transformación energética del Uruguay. Bueno, la agenda del trabajo la tienen ahí, es primero una introducción, ¿no? Muy breve, que haremos seguidamente. La visión de competitividad que enmarca el estudio, ¿no? Matías me deja muy contento porque decía que en el BIT están muy afín a ese tipo de enfoque más holístico de competitividad. Y luego, también muy breve, estas cosas van a ser muy breves, la primera transición energética que nos ha dejado, ¿no? Para centrarnos luego en lo que llamamos mirando al futuro, ¿no? Las propuestas para la segunda transformación energética del país. Bueno, en materia de introducción, me voy a parar porque son un poco chiquitos los televisores que tenemos enfrente, entonces... bueno, el objetivo del estudio, he hablado con la gente de la academia, básicamente es lo que la academia quiere realizar, es tratar de generar propuestas para digamos, que se realicen en el país, ¿no? Y bueno, el objetivo principal fue plantear una serie de propuestas de política pública, ¿no? Que tuvieran como objetivo o te permitieran profundizar las transformaciones que ya se venían realizando en el sector eléctrico, energético, consolidar la mejora del potencial competitivo que hay en el país en esa materia, más comprometido con la problemática ambiental, que hoy es prácticamente lo que guía todas estas transformaciones, y que realmente tenga impacto en el bienestar de la población, ¿no? Y bueno, ahí se planteaban una serie en ese momento, de acciones o actividades para llevar a cabo. Pero todo esto hay que verlo en un contexto, ¿no? Ya se ha dicho, un contexto donde hay tendencias de largo plazo, básicamente todo el tema de la importancia derivado del cambio climático, de la reducción de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una serie de acuerdos internacionales que plantean todos los objetivos necesarios para cumplir por parte de los gobiernos. Nos decía el subsecretario la agenda que se ha planteado Uruguay en esa materia, ambiciosa, etc. Y a su vez, el sector energético, ¿no? Genera en el mundo más del 70% de las emisiones de CO2. Por eso, trabajar en la transformación del sector energético es un aporte significativo para este problema que tenemos a nivel mundial. Ahí hay una cita de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que lo decía el otro día: seguimos siendo adictos a los combustibles fósiles, por el bien de la salud de nuestras sociedades y del planeta tenemos que dejarlos, y dejarlos ya. Bueno, las transformaciones en el sector eléctrico caminan a eso de dejarlos ya, ¿no? También otra tendencia de largo plazo viene dada por el propio transformaciones dadas en el sector energético a nivel mundial, fuertes inversiones en tecnología que han, y en energías renovables, que han, por ejemplo, en el tema de almacenamiento, todas esas nuevas tecnologías han reducido fuertemente, lo ven en esa grafiquita de abajo, los costos, ¿no? de las generaciones, de la elaboración y del almacenamiento en baterías. Todo eso ha llevado a sustanciales bajas de costos, ¿no?
en las barreras y bajas en las barreras a la competencia, nuevos entrantes al sector para que aparecen nuevos negocios en todo este tipo de transformación. Y bueno, todas esas son tendencias de largo plazo en las cuales dan contexto a pensar en una agenda de medidas para la segunda transformación energética. A su vez, hay algunos indicadores que nos muestran cómo se ha avanzado en el mundo en esta materia, ¿no? Dice, a pesar de la pandemia, en el 2020 se añadió un récord de 260 gigavatios de capacidad de energía renovable en todo el mundo, superando el récord anterior. Las energías renovables crecieron casi un 5% anual entre 2009 y 2019, superando a las fósiles. Más del 80% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida en 2020 fue renovable, con la energía solar y la eólica representando más del 90%. La energía fotovoltaica fue la que más disminuyó sus costos entre el 2010 y 2019, con un 82%, ¿no? Entonces, todo esto a su vez se ve agudizado, digamos, o se ve potenciado, ¿no? Por la situación de la coyuntura, ¿no? Los problemas derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia y sus consecuencias en el sector energético, ¿no? Están dando también una prioridad muy fuerte a que los países sigan avanzando, profundizando en materia de transformación del sector energético, ¿no? ¿Qué se espera de un sistema energético, ¿no? En ese sentido sería algunos atributos básicos, seguridad de abastecimiento, ¿no? Que pueda establecer y generarse a costos más competitivos tanto para las empresas como para la población en general, y evidentemente con todas estas tendencias que decíamos hoy, que tenga mínimos impactos ambientales. Pero también hay otro tipo de aspectos que se espera de un sistema energético moderno, digamos, ¿no? Que tenga acceso, haya equidad en el acceso a la energía, aspectos sociales, geopolíticos, etcétera, que también plantean lo que uno espera de un sistema energético. Y entonces, para cerrar esta primera parte introductoria, bueno, ¿cuál es la visión de competitividad que enmarca el estudio, ¿no? El concepto de competitividad ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose a lo largo de varias décadas, ¿no? Pasando de pensar solo en costos, precios, ¿no? Digamos, incluso después productividad, ¿no? Ha ido evolucionando y hoy podemos decir que a la competitividad, y sobre todo en estos temas de energía, que son temas de largo plazo, que son temas estructurales, hay que mirarlo con una visión global, una visión nacional, una visión de territorio, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos en el instituto esta concepción de competitividad, que la definimos como el proceso de generar bienestar sustentable, sostenible, ¿no? Evidentemente que no es, hay muchos autores que han venido trabajando en esos temas desde hace varias décadas, ¿no? De tratar de ir incorporando elementos de resultados y de resultados finales, de desempeño y de resultados finales digamos, a los procesos que se dan para lograr una mejora del potencial competitivo de las economías, ¿no? Entonces, ahí el modelo que nosotros utilizamos, ¿no? Digamos, es un modelo en el cual la competitividad como proceso, ¿no? Es un proceso que busca un resultado. Entonces, ahí hay unos inputs, hay unos outputs y hay unos outcomes, ¿no? Hay unos inputs que son los determinantes de la competitividad. Puede haber fundamentos, es decir, evidentemente para un territorio es necesario tener en cuenta aspectos que son más estructurales, pero que son la base, insumos básicos, digamos, la geografía, el clima, etcétera. Pero después están los insumos de acción directa por parte de las políticas públicas, que algunos son macroeconómicos, ¿no? El entorno macroeconómico, las instituciones que tiene el país,
Y otros claramente son del área microeconómica, ¿no? El entorno micro, el comportamiento de las empresas, el perfil productivo que se va armando en una economía, ¿no? Todos estos determinantes de la competitividad son objeto de políticas públicas y de estrategias empresariales, ¿no? Para lograr tratar de generar un determinado resultado, un desempeño, mayor niveles de crecimiento del producto, mayor niveles de crecimiento del empleo, de la productividad, etcétera, pero que terminan impactando eso en el bienestar de la población, el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, en este modelo de competitividad más holístico, creemos que para temas muy estructurales como estos, es clave tenerlo presente. Entonces, desde esta visión, los determinantes de la competitividad del sector eléctrico, ¿no? Claramente, digamos, el sistema, las transformaciones eléctricas van impactando en el entorno microeconómico, los temas normativos del sector eléctrico, etcétera, tratando de buscar un sistema más estable, con costos adecuados y transparentes, con normativas estables y que incentiven la innovación, ¿no? Porque, es decir, los determinantes macroeconómicos son una condición necesaria para que el clima de negocios fomente la inversión y fomente la inversión extranjera, fomente el desarrollo de emprendimientos, etcétera. Pero, en definitiva, la competitividad se juega en la microeconomía, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos le damos la palabra a Lorena para que nos hable de la primera transición energética y los resultados que hoy ha demostrado en el país. Hola, ahora sí. Buen día a todos, de vuelta. Bueno, yo ahora voy a hablar de lo que es la primera transición energética. El estudio va hasta 2020 porque se cerró justo a fines de 2021, pero en esta presentación vamos a incluir también resultados de 2021. La agenda de esta parte, vamos a ver un poquitito de cómo es el sector eléctrico, qué instituciones es que hay, el marco regulatorio, lo que fue la política energética, y es 2005-2030, cómo fueron los precios de la eólica que fueron adjudicados, y bueno, la evolución 2007-2021 que hablábamos. Vamos a ver un poquitito con lo que fue el Fondo de Estabilización Energética, y unas pequeñas reflexiones para la última parte, que es, a mi gusto, la más interesante, en la cual va a seguir Federico, ¿sí? Bueno, para no aburrirlos, esto sería los principales actores del sector energético, en los cuales tenemos el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Energía, Dirección Nacional de Energía, tenemos también las empresas públicas, como ser, por ejemplo, UTE, bueno, ahí están prácticamente todos descriptas, también está la parte de derivados de petróleo, en el cual está ANCAP y otras empresas también privadas, sector también del gas natural, y una serie de actores que es la que me quiero también concentrar, como puede ser la URSEA y ADME. ¿Sí? El marco regulatorio en el cual todo este sector, en este caso eléctrico, que es en el cual nos vamos a focalizar en esta presentación, podemos acá hablar las principales leyes, que es la del 1977, que es la Ley Nacional de Electricidad, en el 80 la Ley Orgánica de UTE, en el 97 la Ley Reguladora del Marco Energético. En el 2012 crea la URSEA, porque antes estaba URE, pero se le da más potestades a lo que sería, y se amplía también a lo que sería energía en general y agua. Los decretos que reglamentan este sector energético es el Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional, el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, el Reglamento de Transmisión de Energía Eléctrica y el Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. O sea, esto vendría a ser la parte, si queremos decir, más importante normativa en la cual se basa el sector eléctrico nacional. Otro hito que fue muy importante para lo que es la primera transición energética fue la Política Energética 2005 a 2030, ¿sí? que fue aprobada en el Poder Ejecutivo en el año 2008, y en el 2010, esto también es un hito importante, se crea la Comisión Multipartidaria de Energía.
para dar un consenso a lo que es la política energética. Acá esta parte voy a leerla porque, bueno, lo que dice justo, el objetivo central de la política energética dice: la satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la independencia energética del país, en un marco de integración regional, mediante políticas sustentables, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, utilizando la política energética como un instrumento para desarrollar capacidades productivas y promover la integración social. Ese es el objetivo central de la política energética. Luego tiene ejes estratégicos, como el rol institucional, el eje de la oferta, de la demanda, y el eje social. Había metas de instalación de energías renovables, y para poder ir en ese camino hubo que aprobar una determinada cantidad de decretos. Recordemos que cuando se crea todo el marco institucional y legal, no se pensaba en energías renovables no convencionales. Una cosa que nos pareció muy relevante mostrar es cómo fueron evolucionando la adjudicación y los precios de las energías renovables no convencionales. Acá estamos hablando en particular de la eólica. Lo que podemos ver, por ejemplo, que en el 2007 se adjudicaron 10 megas a un precio de $105, y al 2011 se adjudicaron 892, pero $62. O sea, acá lo que podemos ver es que hubo un aprendizaje del país, una baja en costos, pero que también se adjudicó una cantidad acá de energía de generación eólica, porque los precios eran muy convenientes para el país. Ese es un punto importante. Se adjudicó una serie de... o sea, la transición, si queremos decirlo, la eólica, tenía precios muy convenientes para el país cuando se llevó a cabo, sobre todo en 2011. Bueno, ahora vamos a mirar un poquitito cómo fue 2007 a 2000. Esto es la parte de microgeneración. No es que sea relevante la cantidad de microgeneración que hay instalada. Eso no, porque en realidad estamos hablando de unos 25 megas. Lo que es importante es que está habilitado. O sea, lo que acá yo digo es, bueno, cualquier persona, cualquier cliente en baja tensión puede instalar su equipo de microgeneración renovable e intercambiar energía con la red. Lo que está instalado es prácticamente todo solar. ¿Cómo evolucionó el sistema eléctrico de 2007 a 2021? Lo que acá se ve claramente es, hidroeléctricas, Uruguay ya no tiene capacidad para desarrollar más grandes hidroeléctricas. Ya fue agotado el recurso. O sea, seguimos igual y vamos a seguir igual. O sea, así que está. Eso ya 1538, 1538. Centrales térmicas, se instaló el ciclo combinado. Podemos poner como algo grande que pasó. Acá estamos hablando de biomasa volcada al zinc. Está todo el desarrollo de la biomasa que hubo en la última década, que hoy por hoy está volcando estos 155 megas aproximadamente. Importante, eólica pasamos de 0 a 1477, solar fotovoltaica de 0 a 229. Todo esto son datos públicos, que en este caso están en UTE o en ADME, se pueden buscar. Pero ¿en qué quiero concentrarme en esto? Quiero concentrarme en esta es la generación de cómo fue abastecida la demanda, qué generación hubo en estos años. Lo azul que está ahí es lo que es la generación hidroeléctrica. Se ve claramente la gran variabilidad que tiene, solamente mirando acá el gráfico. Lo verde es la eólica, y ahí se ve claramente cuando empieza a integrarse la eólica. Y lo que está la línea que está en negro es la demanda, que también va creciendo la demanda. Y lo que está en rojo es la importación de energía, y lo que está en gris es la térmica. Un hecho que quiero que vean que es importante, fijémonos 2008, 2009, y fijémonos en el 2020. Y miremos la línea negra. 2020, la crisis energética, la sequía de 2020 fue más pronunciada que la de 2008-2009. Fue más pronunciada. Sin embargo, porque ahí también se ve en la gráfica, sin embargo, no hubo ni que importar energía,
y la generación térmica que se prendió fue el 60% para exportar a Brasil en 2021, porque estaba con una sequía terrible y al borde del corte de energía. Eso es algo importantísimo. Pasamos de ser un sistema muy vulnerable, y con una demanda también mayor, importante. Pasamos a ser un sistema eléctrico muy vulnerable a lo que sería la hidrología, a ser un sistema resiliente. ¿Sí? Acá justo lo que estoy mostrando es, tomando el promedio de la hidrología, lo que fue la generación hidroeléctrica de 2007 a 2021, que da unos 6.600 gigas, las variaciones que hay respecto a ese promedio. Como digo, el caso de Uruguay tenemos una demanda en este momento de 11.000 gigas, en una condición hidrológica mala tenemos 3.000 gigas, en una normal 6.000, y en una muy buena 8.000, 9.000 gigas. Y te puede cambiar de un año para otro. O sea, y el sistema tiene que adaptarse a esos cambios. O sea, esto para mí cuando uno los mira dice, wow, considerando el tamaño de Uruguay, decir, bueno, podemos tener 3.000 gigas, podemos tener casi el 25% de la demanda del país de variación de un año para otro. Esto sería lo que es el precio spot anual. O sea, acá lo que se ve claro es que, lo mismo que decíamos, 2009 tenemos la gran sequía, en la cual hubo que encender muchísima térmica, 2012 la crisis del petróleo, y bueno, luego tenemos, a partir de que empieza a entrar en servicio las energías renovables, se ve que los precios bajan, sobre todo que se estabilizan, o sea, porque ya nos estamos independizando bastante de tener que utilizar generación térmica en los casos en los cuales hay sequía. Esto es la participación del mercado spot, lo que se ve como porcentaje de la demanda, lo que se ve claramente es que es un mercado residual en Uruguay. Está prácticamente, la gran mayoría de la generación, más del 97%, está contratada. Otra cosa importante, lo que es el comercio internacional de energía. Uruguay pasó de ser un país netamente importador de energía a ser un país netamente exportador de energía. Y eso es importante. O sea, como digo, yo a veces digo como ejemplo, yo me acuerdo, y creo que acá, salvo que algunos que son capaz que muy jovencitos, que en la sequía que hubo 2008-2009, tuvimos que ir a restricciones, o sea, teníamos que comprar energía a la plata que nos vendieran porque íbamos al corte. O sea, lo mismo que digo, 2020-2021, sequía, 2020 peor, y exportando energía. O sea, eso creo que es importante, o sea, somos autosuficientes y resilientes. Bueno, acá está lo que sería el consumo de combustible. Como digo, o sea, hubo una reducción significativa, quitando el incremento 2021, el consumo de gasoil, que fue el 60% para poder exportar a Brasil, que como ya dije, estaba al borde del corte, con costos marginales de $700 por megawatt hora. Situación bastante parecida a la que tuvo Uruguay en la sequía anterior. Bueno, acá lo que yo me quiero concentrar en el costo de abastecimiento de la demanda es que, ya lo he dicho, nos hemos vuelto mucho más estables. Ya, por ejemplo, se puede ir ahora, lamentablemente con la guerra de Ucrania, lo hemos visto que el precio del petróleo se disparó terriblemente, pero el sector eléctrico, al ser tan diversificado, no lo siente demasiado. O sea, no lo siente porque la dependencia de la generación térmica es muy, 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 muy baja, aún con sequía. Sin embargo, acá cuando vemos 2008, 2009, se fue altísimo el costo de abastecimiento de la demanda con una demanda menor. En el 2012 la crisis del petróleo también se fue a las nubes. Eso ya no pasa. Y otra cosa que también es interesante es que hubo por todos los temas de sequías, hay un fondo de estabilización energética para mitigar todos estos efectos adversos de una sequía. Hoy por hoy ese fondo, no digo que esté sin dinero, pero se redujo significativamente porque ya prácticamente no es necesario. Y en otros momentos era algo vital. Bueno, esto es simplemente el cociente respecto a la demanda, porque, a ver, los costos
En este caso no solo subieron, sino que ahora la demanda es bastante mayor que lo que era en 2007. O sea, hay que tener en cuenta que la demanda de Uruguay, salvo alguna pequeña oscilación, está creciendo. Las pérdidas de energía. En esto son las pérdidas técnicas y no técnicas. Lamentablemente no hay mucho avance, o sea, hubo una pequeña caída, pero estamos desde hace muchos años en el entorno del 20%. O sea, esto incluye pérdidas técnicas y lo que sería la parte de hurtos. Se estima que las pérdidas no técnicas son del orden del 8 o 9%, y bueno, esta parte es difícil porque también hay un contexto social, y es difícil mitigarlas, pero es algo en lo cual soy consciente que desde el Estado, también desde el gobierno y desde UTES, se ha trabajado por mucho tiempo, pero bueno, es un tema complejo. La facturación de energía, esta gráfica en la cual se pueden ver en dos ejes, cuántos serían millones de dólares, y cuánto es la energía facturada, que acá lo que se ve claramente, en la curva azul, es que la demanda va aumentando, lo que decíamos, y bueno, y la facturación tiene esas oscilaciones. El consumo de energía por clientes, lo que se ha visto es que aumentaron un poco los residenciales y bajaron un poco los grandes consumidores, en lo que es el consumo de energía. Y acá, bueno, quiero detenerme un poco en lo que es las tarifas y los tipos de clientes. A ver, toda esta información es información pública que hemos sacado, en este caso, de UTE Cifras. O sea, no hemos inventado nada. O sea, cualquiera puede, la gran mayoría de lo que está acá, estas gráficas, hacerlas en la casa de uno. O sea, no estamos innovando en este aspecto. ¿Qué es lo que queremos acá mostrar? En lo que es la parte de las tarifas. Hubo una subida hasta del 2007 al 2012, 2013, y después ha estado bajando, lentamente, pero ha estado bajando, a partir de que entraron las energías renovables no convencionales. Acá, bueno, lo que decía, el Fondo de Estabilización Energética, de cuando se creó, y a cuánto se ha reducido, porque como digo, cada vez somos menos dependientes en el sector eléctrico de la hidrología por tener un sistema más resiliente. Bueno, ¿qué podemos? Acá quiero terminar con una reflexión antes de darle la palabra a Fede. ¿Qué podemos decir de esto? Logramos, estas son reflexiones, logramos transitar lo que sería la primera transición en la cual logramos sustituir en gran medida la dependencia de combustibles fósiles y de la importación de energía por energías renovables autóctonas. Logramos bajar costos en el abastecimiento de la demanda y sobre todo estabilizar costos. Me gusta más que bajar, me gusta pensar en estabilizar costos. O sea, el gobierno, UTE, como sea, más o menos sabe cuánto le va a costar abastecer la energía, más o menos un delta. Antes no tenías idea, te venía sequía y a veces decías, ¿qué hacemos acá? Además, ¿cuánto estará el petróleo? No teníamos idea. Ahora es el precio de la energía, más o menos un delta, es estable. Tenemos un sistema resiliente y además, algo que es importante que no dije, estamos bajando emisiones y cada vez en el mundo es más importante la baja de emisiones para acceder a mercados. Bueno, Fede, todo tuyo. Excelente, Lorena, felicitaciones. La verdad que después a ti es siempre difícil hablar. Y yo creo que cada gráfica que mostraba Lorena tiene un contenido muy profundo y es excelente. A ver, yo soy orgulloso de lo que se ha logrado en Uruguay. ¿Cuál es para pasar? De lo que se ha logrado en los últimos 12 años, porque Lorena habla del 2012 con un récord de costos, y hoy estamos en el 2022, son solo 10 años. Entonces realmente se logró planificar y ejecutar cambios estructurales que han logrado lo que se espera de un sistema energético, en particular la parte eléctrica, que es donde se podía hacer, que es tener un sistema más resiliente, con menores costos, con costos más estables,
y bajando notablemente las emisiones. O sea, en el 2012 se generaron 3 millones de toneladas de carbono para producir energía eléctrica, más que todo lo que hoy emitimos en el sistema de transporte. Y eso lo logramos en 10-12 años. Un cambio, una transición notable en 10-12 años que ha repercutido en los 3 temas más importantes del sector eléctrico, que como decía Roberto son tener la seguridad de abastecimiento, tener costos razonables y menores emisiones. Y los 3 temas son muy profundos, porque imaginémonos nosotros sin energía, yendo a la estación de nafta y que no haya nafta, o prendiendo la luz y que no prenda la luz. O sea, ¿cómo nos cambiaría la vida, la calidad de vida? A una empresa con todo su personal, insumos y demás, y de repente apagón. O sea, es un concepto sencillo, porque tiene una implicancia en la sociedad enorme. Y que uno ve, voy a pasar a la siguiente porque uno hoy lo da en Uruguay como garantido, hoy estamos tranquilos, pero en el mundo no está garantido. O sea, hoy Europa le está pidiendo a su población bajen el 15% del consumo de gas porque no tenemos. Y hoy Europa está en momentos de precios spot de energía de 400 o 500 euros por megavatio hora. Y hoy Europa, que es el principal promotor de reducir las emisiones, está en un récord de consumo de carbón, sustituyendo gas natural por petróleo, que es más contaminante, porque es la única fuente que tienen. Entonces, frente a una historia relativamente que nos sentimos orgullosos de Uruguay, uno va al mundo y el mundo no está en esa misma situación. Entonces, estamos en una cierta ventaja competitiva. Y bueno, y Europa está en esta situación particular por la situación de Ucrania y por otros temas geopolíticos que todos conocemos, pero esta situación no solo se da en Europa. El año pasado, el 2020, en China, a muchas plantas le obligaron a reducir el consumo eléctrico en un 90% porque no tenían energía eléctrica. Y hace 2 meses en Argentina no podían cosechar porque no tenían diésel. O sea, y en Brasil, en el 2021, tenían precios de spot de 400 o 500 dólares y con riesgos de apagones enormes el año pasado. Entonces, estos 3 temas que son el objetivo, es lo que queremos de un sistema eléctrico, y que nosotros, en cierta manera, estamos tranquilos, en otros lados no están tranquilos. Y de vuelta, uno tiene y planifica y pone objetivos, y entonces cuando uno escucha a la política europea, dice, bueno, hay que reducir consumo, lograr eficiencia energética, hay que reducir los combustibles fósiles. Roberto citaba a Guterres, que decía, somos adictos al petróleo. Y estas son las realidades del año pasado, del 2021. El consumo de energía subió 6% con respecto al 2019, prepandemia. El consumo de petróleo subió 5,3 millones de barriles por día. Y las emisiones subieron 5,7% el año pasado. El año pasado Uruguay, por ejemplo, tuvo un aumento de emisiones de un 21%, salió ayer en el balance energético nacional. Entonces, realmente este es un tema muy actual, y es un tema de mirando al futuro, o sea, dónde estamos hoy y mirando al futuro, cómo podemos seguir evolucionando. También hablando con Walter, antes de empezar, la verdad que Uruguay fue un país muy movido en temas de energías renovables hasta el 2014, y después como que en cierta manera se había logrado lo que necesitábamos para la transición energética. Y los cambios tecnológicos no nos permitían pensar en cómo seguir. Es decir, bueno, ¿cómo profundizo? En los últimos 2 años, la tecnología cambió notablemente por desafíos globales que no son propios nuestros, y nosotros podemos aprovechar esa tecnología. Y después también cambió, que en la próxima slide lo comento, la concepción de que tenemos una urgencia por descarbonizar y que el costo del carbono es alto, o sea, que el costo que tenemos que mitigar y producir con menos emisiones. Entonces, ¿cómo se imagina IRENA, que es un organismo internacional, el mundo en el 2050 frente a hoy? Hoy tenemos una demanda enorme de energética, de petróleo, de carbón, de gas en el mundo, ¿no? Algo de electricidad en el orden del 20%, y hacia el 2050 esto va a cambiar notoriamente, va a haber una gran transición en lo cual todo lo que se pueda electrificar se va a electrificar, y lo que no se pueda electrificar tiene que ir a sustitutos sin emisiones: bioenergía, hidrógeno, metanol, amoníaco. Esto solo es posible pensarlo porque tenemos energía renovable barata, porque los costos de producir eólica y solar han bajado notablemente.
y porque se han desarrollado otras tecnologías como la batería, los electrolizadores y demás, y que van a seguir el mismo camino, la misma trayectoria de bajada en costos que tuvo las renovables, la solar y el eólico. En un mundo que tiene que ir a cero emisiones, tenemos que ir a cero emisiones, y que no queremos perder calidad de vida. Entonces tenemos que producir lo que consumimos con cero emisiones. Una transición notable. Lo veíamos. Hoy tenemos una gran dependencia del petróleo. Acá el petróleo va a bajar notablemente. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque si no lo logramos, los efectos del carbono en la atmósfera van a ser mucho más caros que mitigarlos. ¿No? O sea, entonces, esto exige, y hoy hay un compromiso de empresas, hay un compromiso de gobiernos, a que tenemos que reducir las emisiones. Y si no reducimos las emisiones, vamos a tener sequías, inundaciones, etcétera, 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 y el costo de todo eso va a ser mayor a mitigarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniéndole un costo al carbono. Estamos diciendo, Suecia, que es un adelantado, está diciendo, bueno, yo cuánto de mis emisiones son locales, cuánto son importadas, y a todo lo importado le voy a decir, te voy a cobrar tanto por emisiones. Y esto abre un abanico de oportunidades que para Uruguay son espectaculares. Porque demandamos lo mismo, va a cambiar el esquema competitivo, el que pueda producir con menos emisiones va a tener una ventaja competitiva. Entonces, mirando ese futuro, con una demanda que no es solo Uruguay, porque la energía eléctrica, la transición fue para una demanda que era Uruguay, porque para transmitir la energía eléctrica es solo por cable. Entonces, tenés la limitante que para exportarlo no podías exportarlo. Uruguay, esa primera transición, este mapa está muy bueno, que muestra los países que más incorporaron solar y eólica, y Uruguay es el número 2 del mundo. Y de los 10 que más incorporaron solar y eólica, 9 son europeos, y el único que se cuela es Uruguay. Entonces, y esto con un impacto, como decía Lorena, y cada gráfica es excelente, esa que está Lorena, Uruguay parte de la situación 2007-2011, previo a la transición, en donde teníamos una gran dependencia de si llovía o si no llovía, y cuando no llovía, teníamos que importar petróleo para producir energía eléctrica, y teníamos que comprar energía eléctrica que comprábamos hasta $400. Y eso fue hace 10 años, no fue hace 50 años. Entonces, el cambio que se dio es muy trascendental. Acá se muestra la comparación de 2 periodos, de 5 años cada uno, en los cuales el aporte hídrico es parecido, el 2007 y 2011 y 2015 y 2019. Un aporte hídrico en el orden de 7,5 gigavatios, 8. Incluso el periodo post-renovable hay un poquito más de hidro. Y se ven los costos unitarios, la última parte, que el costo por megavatio hora de producir esa energía, el CAD de producir esa energía, bajó de $59 a $33. Bajó 45% a $33. Con mayor resiliencia, lo dijo Walter, lo dijo Roberto, lo dijo Lorena, tenemos capacidad de un año seco de exportar energía eléctrica a Brasil y Argentina, cuando hace 12 años dependíamos de que ellos nos den a nosotros. ¿No? Y todo esto con bajo impacto ambiental. Y con un futuro de la IRENA que dice que la demanda eléctrica en el mundo va a aumentar por 3 o por 4. Entonces, con este contexto, miramos al futuro. Y bueno, este es el capítulo 3 del libro. Primero hay que tratar de electrificar todo lo que se pueda. La electrificación directa es el camino más eficiente, ¿no? Con un desafío grande, que nosotros tenemos fuentes variables. Entonces lo que consumimos tiene que tender a adaptarse a esa variabilidad. Y eso es un poco el desafío, que es adaptar el marco regulatorio a esa variabilidad. Bueno, hablaremos de la política energética, del marco normativo, del rol de la empresa eléctrica y empresa de combustibles, del futuro, de la optimización de los excedentes de energía eléctrica, del almacenamiento en sector residencial y de la producción de hidrógeno verde. Entonces, la verdad que en el 2006, 2008, 2009 y 2012 fueron años muy secos, ¿no? En el cual hubo riesgo de apagones. Eso nos generaba una sensación de crisis. Y todo la primera política energética y el marco que permitió el desarrollo de las renovables se hizo en consenso porque todos veíamos que había un riesgo grande de no tener energía. Hoy tenemos el gran desafío
de incorporar todos estos cambios tecnológicos, de ponernos nuevos objetivos y de generar un nuevo consenso para una política 2050. Y considerando todos los cambios que han habido, todos los cambios que esta transición genera en los mercados de energía, y establecernos indicadores muy ambiciosos de decarbonización, de eficiencia energética, de sustitución de fuentes y de metas ambientales. El primer gran desafío, generar un consenso para una nueva política energética 2050. Segundo gran desafío, adaptar y actualizar el marco normativo a toda esta transición. Es importante contar con un marco normativo que acompase los cambios tecnológicos que cada vez se desarrollan con mayor rapidez en el mundo, quitando barreras a la entrada de forma de permitir dinamismo, inversión, eficiencia y traspaso de beneficios al usuario final. Parece una frase totalmente hecha, es una frase tremendamente profunda, que requiere de un repienso del marco normativo para tener, si yo quiero sustituir todo lo que hoy es fósil por otros sustitutos, tengo que buscar hacerlo de la manera más eficiente posible. Se destaca la importancia de que la tarifa eléctrica sea determinada en forma técnica, transparentando costos y subsidios y estableciendo criterios que fomenten la eficiencia. O sea, acá lo que se tiene que buscar es el beneficio de la competitividad y del consumidor y la calidad de vida. Ese es el objetivo de este marco normativo y de la política energética. Vemos como debilidad, que ya también se ha mencionado, que en el 2002 había un marco normativo, un mercado mayorista previsto, un reglamento que no está aplicado a su plenitud, porque todavía existen barreras para su implementación y vacíos regulatorios que son necesarios subsanar, en particular para la incorporación de renovables. Este marco normativo que está vigente establece que no hay un único negocio eléctrico, sino que hay 4. La generación, la distribución, la transmisión y la comercialización. Y establece que estos son productos separados y que un consumidor puede elegir entre ser cliente libre y cliente regulado. En Uruguay no hay un solo cliente libre. Y este reglamento establece que tiene que haber tarifas, costos, precios de peajes, de potencia firme y de energía, y que son mercados separados y que el distribuidor o el transmisor no puede generar ventajas competitivas al que no es transmisor o distribuidor. Entonces, realmente la pregunta es cómo, mirando al futuro, logramos un marco normativo que genere mayor eficiencia en beneficio de los consumidores del sector eléctrico. Es muy importante ser transparente y generar mucha transparencia y tener un regulador fuerte que velen por la aplicación de las normas y por esta transparencia. Temas, cada uno de estos bien complejos, ¿no? Pero cómo se contempla el almacenamiento, cómo juegan las represas, cómo juegan las baterías, las renovables, ¿se aporta potencia firme? ¿Cómo se define la capacidad, la potencia firme? Una demanda flexible, y ahora hablaremos un poco más de demanda flexible, ¿es capaz de aportar potencia firme? ¿Puede haber clientes interrumpibles? ¿Cómo fomentamos la eficiencia en el uso de red? ¿Cómo se toman decisiones en la ampliación de red, de capacidad? El esquema regulatorio hoy ve precios de punta a valle llano. ¿Esto refleja los costos marginales? Y así hay un montón de temas a estudiar. Todo esto en un marco de crecimiento de la demanda eléctrica y de cambios tecnológicos que siguen viniendo. Las dos gráficas abajo, una ya la mostró Lorena, este es el pasado y el presente, pero muestran un poco la importancia de la demanda flexible a futuro. Porque Uruguay, en azul, vemos el aporte de la hidro, que es muy variable, o sea, puede duplicarse, o más que duplicarse de un año a otro, de un año de sequía a un año. Después están la eólica y la solar, que son muy variables en forma horaria, pero bastante estable en forma anual. Y lo que vemos que antes del 2015, antes de la incorporación de las renovables, la variabilidad de la hidro se solucionaba con térmica. Entonces, nunca generabas ni un megavatio adicional a lo que tú necesitabas. Por eso nunca había excedentes, porque tú producías con agua y llenabas la demanda con térmica. Eso hoy, con una correcta planificación, siempre genera excedentes.
el óptimo tiene excedentes. Porque pensando que la variabilidad en un año puede ser el 40% de la demanda y otro año puede ser el 80%, yo tengo que pensar en el año de 40. Y entonces en el año de 80 me va a sobrar energía. Entonces, y esta es una particularidad de Uruguay que no se da en todos los mercados. O sea, realmente las soluciones son para cada situación. Uno en un desierto o en Chile, donde tiene mucha solar, pone una batería y entonces acumula lo del día y lo gasta de noche. En Uruguay, el problema del almacenamiento no es un problema diario, es un problema anual. Es que yo tengo que almacenar energía de un año para dentro de 2 años. O sea, y eso es muy difícil. Ni las represas lo pueden hacer. Y la gráfica de la derecha es la proyección a futuro. Y entonces, ¿qué diciendo? Bueno, esto, combinado con los cambios tecnológicos, Roberto lo mostraba muy bien, la baja de costos renovables, te lleva a que el óptimo te lleva a incorporar más renovables porque son tan baratas que, y si bien te van a generar más excedentes aún, te va a convenir instalar más renovables que prender térmica. Y es una cuenta sencilla. Si una renovable te cuesta $30 por megavatio y la térmica te cuesta $150 por megavatio, por más que la renovable la use la mitad, me va a costar 60. O sea, pero eso es mitad de excedente. Cuando uno mira el balance y dice, pero perdí tantos megavatios hora. Está en el óptimo. Entonces, uno de los grandes desafíos de la demanda flexible es cómo se usan esos excedentes. Y esto, cuando uno ve el spot hora a hora, ve que hay precios del mismo megavatio hora, la misma unidad, de $150, $200 y de 0. Y de repente todo dentro del mismo día. Y esa variabilidad es difícil de gestionar. Entonces, el nuevo marco normativo tiene ese gran desafío, que es promover la eficiencia fundamentalmente vía la demanda, no vía la generación, incorporando todas las nuevas tecnologías, la baja en las renovables, las baterías, el hidrógeno, la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Y todo lo que se viene que no sabemos, porque esto cambió en los últimos 10 años. Entonces, en el libro hay varios capítulos, hay un estudio excelente de Lorena de la incorporación de 1.500 ómnibus eléctricos, parece lo más natural, inmediato, de sustituir todo lo que es transporte de combustibles fósiles a eléctrico, también la incorporación de 50.000 aires acondicionados, pero conceptualmente en todos los usos van a haber sustitutos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir cambiando de uno a otro? ¿Cómo motivamos, cómo generamos una regulación que motive a ese sustituto con los 3 requisitos? Resiliente, bajando en costos y bajando emisiones. Bueno, entonces, el gran tema de cómo va a ser la empresa eléctrica del futuro, cómo va a ser la empresa de hidrocarburos. Y yo creo que la respuesta está en este gráfico de Irena. Es cómo se posicionan acá. Y yo creo que la oportunidad para Uruguay es enorme, tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Y entonces el tema es tener un marco que permita a las dos ser competitivos y posicionarse, ¿no? Hicimos alguna recomendación genérica, pero realmente exige un pienso profundo. Se recomienda, junto con la adecuación del esquema regulatorio, se dé también una discusión del rol que se espera de la empresa eléctrica nacional en el esquema regulatorio, consistente con los objetivos de competencia y eficacia trazados por el sector. Más allá de las decisiones que se tomen, se sugiere materializar esfuerzos por transparentar costos y precios de transferencia entre las distintas actividades de la empresa verticalmente integrada que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías. Y bueno, y del hidrocarburo, y lo mismo, que adapte su modelo de negocio y diversifique sus productos y mercados para poder subsistir, es una palabra equivocada, es para poder competir y continuar desarrollándose. De hecho, a nivel global, las empresas petroleras están comenzando a prepararse cada vez más para pasar a temas eléctricos, que en realidad no es eléctrico, porque Shell está haciendo parques eólicos para producir hidrógeno, para producir biocombustibles o otros derivados. Y bueno, y la gran apuesta por el hidrógeno verde que está haciendo el mundo, que da la impresión de que va a ser una transición parecida a lo que fue la eólica y la solar, y que va a ser en 15 años, el hidrógeno verde va a ser tan usado como eso no he usado la eólica y la solar. Entonces, la verdad que la hoja de ruta se hizo de una manera muy profesional. Esto es el plan de la hoja de ruta, la incorporación de 1 o 2 proyectos de gran escala de 150 a 300 megas de electrolizadores
antes del 2025, entre el 2030 y 2035, incorporar entre 1 giga y 2 gigas, que son 1000 megas y 2000 megas, para dimensionar. Hoy en Uruguay hay 1500 megas de eólica, o sea que esto es duplicar en 10 años nuevamente la capacidad de renovables, y la ambición al 2040 son 10 gigas de electrolizadores, que para eso se necesita nueva capacidad adicional de energía eólica y energía solar, que se estiman en 10 gigas de eólica, 10 gigas solares, 10 gigas de electrolizadores. Es un objetivo ambicioso, es un objetivo lindo, yo creo que se puede. En particular, mirando lo que se estima que va a ser la demanda, que es la gráfica de la derecha, la demanda del hidrógeno, que se estima que para el 2050 va a estar entre 200 y 600 millones de toneladas de hidrógeno, ¿no? Con el plan estratégico del Uruguay 2040 se producirían en el orden de 1 millón de toneladas. O sea que es muy poco si somos competitivos para la demanda mundial. El gran tema ahí es ser competitivos. Competir contra Chile, contra Australia, norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde el observatorio creemos que se puede ser competitivo, pero hay que crear un marco. Y también lo mencionaba Walter, se piensa en un sector que va a facturar 2.000 millones de dólares al 2040. Esto sale de la hoja de ruta, 750 millones en el mercado local, 1.350 millones en el mercado de exportación, el mercado local enfocado en camiones de carga pesada, en buses, en tractores, en transporte marítimo, en fertilizantes, y el mercado de exportación pensado más bien en combustible de aviación y en combustible marítimo y algo de amoníaco, y hidrógeno líquido. Son todos los sectores que se están mirando. O sea, el mundo cuando mira en la transición dice, bueno, yo el acero, ¿cómo lo produzco? ¿Cuántas emisiones tiene? Bueno, genero el 8% de las emisiones globales. ¿Cómo reduzco esas emisiones? A cero. La aviación, ¿cuánto tiene? 3% de las emisiones globales. ¿Cómo reduzco? A cero. Y así cada sector, uno por uno, porque tengo que llegar al net cero, ¿no? Entonces, el desafío ahí es enorme. Esto, de concretarse, el consumo de energía eléctrica solo para el hidrógeno sería 10 veces lo que producimos hoy con las renovables. 50 gigas contra 5 gigavatio hora que hoy producimos. Y generaría en este periodo de 15 años 25.000 millones de dólares de inversión, 18 años. ¿No? Otro gran desafío, bueno, que esto genere beneficio para las empresas locales de otros sectores y para el consumidor. Pero eso es un gran desafío que se debería lograr. O sea, tenemos que, Lorena mostraba la baja en costo de abastecimiento de demanda de antes a ahora. Y bueno, sigamos bajando ese abastecimiento de demanda, sigamos aumentando la resiliencia, etcétera, etcétera. Irena dice que, reflexión final, Irena dice que en el mundo, al 2050, la electricidad puede aumentar 3 y 4 veces. Nosotros estimamos que en Uruguay puede aumentar por 10, pero básicamente generando un sector exportador. Entonces, como reflexión final, discutamos una nueva política energética 2050 para llevarlo adelante. Busquemos consenso para actualizar y aplicar el marco normativo, que genere mejoras para las empresas, que genere nuevas inversiones, que genere empleo, que genere mejora en la calidad de vida, que baje los costos. Uruguay puede lograr independencia energética total, o sea, no importar más petróleo, y transformarse en exportador neto de energía. Y en un país que capture millones de toneladas de CO2, ayudando a evitar el calentamiento global. Todo esto siendo más resilientes y bajando costos. Y esto, nos reíamos un poco porque salió en LinkedIn. Blasi es un asesor de la Agencia Internacional de Energía, y él puso 10 puntos de reflexiones ahora que estaba en la guerra de Ucrania y bueno, con todas las consecuencias que ha tenido. Y decía, bueno, 10 lecciones importantes de la peor crisis energética que tenemos en el momento. O sea, primera, la energía, voy a leerlo en inglés, pero para no perder pero perdón por la pronunciación. It's a tremendous serious thing. O sea, es muy serio. Managed by a super complex world that needs to be harmonious and timely way. Always. O sea, yo no puedo quedarme sin energía 1 minuto, 10 minutos. Siempre tiene que estar disponible. Energy availability and affordability are not for granted. It is a big victory having those.
Making it also sustainable is the ultimate challenge. There is not only energy supply, it is time to finally look much more serious to demand-side energy equation. The cheapest and greenest energy is the one who can spare. Todos los temas que están en el estudio. Nos reíamos, pero energy is a fundamental commodity. If you are blessed with resources, and if you make a good use of it, this is a big if. The competitive advantage is gigantic. Esa es la situación de Uruguay. Nosotros tenemos recursos. Y el gran desafío es hacer un buen uso de esos recursos. Energy security and climate change are strictly interlinked. No puede ir uno sin el otro. Choosing one or the other is a fundamental mistake and brings to unintended consequences. Energy is not only electricity. It is finally becoming evident that the massive issue and concerns related to gas supply are not driven mainly by risk of electricity shortage, but strongly connected to heating and industrial. O sea, no es solo electricidad, es sustituir todos los otros usos. Y ahí hay una, bueno, getting rid of oil and gas from energy system is not an overnight job, no es algo que se hace de hoy a mañana. Pushing renewables, efficiency, and new technology is a must, but we will still have to deal with big producers for some time. O sea, el petróleo va a estar acá durante mucho tiempo. Energy is not something that can be switched on and off. Esto es buenísima esta reflexión, la 8. O sea, uno hoy con el diario el lunes a veces puede decir, podríamos haber hecho esto mejor o aquello mejor, y sin duda se podrían haber hecho cosas mejores. Pero lo que hoy logramos en Uruguay requirió planificación y se hizo en 10, 15 años. Y hoy, los cambios que pensemos hoy se van a llevar a cabo en los próximos 10, 15 años. O sea, no es algo que diga, lo cambio hoy y se genera hoy. Moving to a different system, to a different supplier, takes long time and requires an elaborated set of actions and measures and huge investment. Esa es la situación de hoy. Y si queremos cambiar dentro de 10 años, empecemos a planificar hoy. El link histórico entre energía y geopolítica will not go always soon. ¿No? Siempre hay un riesgo, o el Medio Oriente, o Rusia, o China, siempre hay un riesgo geopolítico. La independencia energética es algo realmente un buen logro. The energy system of the future will still need a lot of resources and minerals, develop it sustainable from the beginning and create reliable supply chains would be a big insurance policy. Este es otro cambio que se viene grande. La transición a renovables requiere mucho más material que lo que era la energía antes, que era fósil. La batería requiere material, la producción de turbinas eólicas requiere materiales, el solar lo mismo, entonces va a haber en minería un cambio muy grande. Y energy is the backbone of our society. The risk related to potential energy shortages can not only trigger economic failouts, but also social tensions that can have serious consequences on government and functioning on the modern resilience. Básicamente, él en todos estos días muestra esos tres aspectos relevantes, que es resiliencia o garantía de suministro, costo y impacto ambiental. Overall, the current crisis shows that easy slogans, shortcuts, or simply recipes might work on media, but not on the real world. Y volvemos a la de 2021. Aumentamos el consumo de petróleo, aumentamos las emisiones en un mundo que quiere hacer todo lo opuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren hacer preguntas o comentarios? Hola, muchas gracias. No, excelente la presentación. Simplemente para reforzar algunos comentarios. Tú hablaste recién de que este año pasado hubo un aumento de emisiones de parte de Uruguay. Bueno, tener presente cuando decimos eso que se debe básicamente al aporte de energía térmica para Brasil. O sea, que es algo que no teníamos más remedio que hacer. Lorena, esto también para reforzar el número, dijo, la hidráulica puede variar de un año a otro 25%. Yo creo que no, podemos pasar de un año seco de 3.000 a 9.000, o sea que puede variar un 50% de la demanda.
Sí, de un año a otro el aporte de la hidráulica puede variar. Exacto, exacto. Bueno, pero es más impactante, ¿no? Otra cosa que es muy importante, me parece tener en cuenta, no solo de la exportación de energía que puede venir a Uruguay en el futuro, sino que si nos miramos en el mercado doméstico, las importaciones de petróleo en términos energéticos son 4 o 5 veces todo el sistema eléctrico uruguayo. O sea que para descarbonizar totalmente tendríamos que decir, vamos a dejar de importar petróleo. Y para eso el sistema eléctrico tendría que aumentar 5 veces, solamente para las cosas que se puede hacer, por supuesto. Pero ahí, para aumentarlo, lo tenemos que hacer con eólica y solar, que son las fuentes muy abundantes, y son variables. Entonces, para eso tenemos que recurrir al almacenamiento. Hasta ahora la transición energética la hicimos con éxito porque usamos las represas como almacenamiento, pero las represas ya no están agotadas. Y la única forma de almacenar intrasemanal o intramensual que hay es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene que estar sí o sí dentro de esta transformación. Entonces, me parece que hay que encarar no como un mercado eléctrico y un mercado de fósiles, sino como un nuevo mercado unificado y que va a tener unas sinergias muy buenas. El almacenamiento, el transporte de energía de un punto a otro. A veces es más barato transportar hidrógeno que transportar electrones. Y creo que hay que aprovechar todo eso. Era eso nomás. Sí, bueno, excelente el trabajo en los diferentes aspectos que se plantearon. Y Federico y Lorena, cuando hablaban de la etapa del sistema eléctrico nacional antes y después, hablaban que las crisis generadas por la sequía, que también se dieron con altísimos precios de petróleo, también porque esa era la tormenta perfecta, es tener un año seco con altos precios de petróleo, se resolvían de dos maneras, que muchas veces cuando alguien hace referencia a eso no lo tiene en cuenta, y acá quedó claro que era con la importación de energía a costos altísimos y con el uso de térmicas. Y después esto se resolvió con la incorporación de renovables. Y Federico decía que la incorporación de las renovables trae asociado la aparición de los excedentes. Y eso es un tema del cual se ha hablado mucho. Entonces yo quería preguntarle, porque para que quede bien claro, cuando se habla del costo de abastecimiento de la demanda, es un costo de abastecimiento, eso puede tener muchas definiciones, pero esto es el costo de abastecimiento de la demanda mirado de la demanda uruguaya, de la demanda nacional. Entonces ahí, en la parte de los costos, y quería confirmarlo, se está considerando el neto del comercio internacional, o sea que es las importaciones menos exportaciones, y el pago del costo de los excedentes. Entonces es un costo total. Entonces, si efectivamente era así, que el logro de esta baja del costo de abastecimiento de la demanda tiene en cuenta esos excedentes estructurales que se generaron en ese periodo. Efectivamente, se tiene en cuenta todo, se tiene en cuenta la energía exportada, también la energía que fue cortada, la CRO, está tenida en cuenta, y también lo que se importó muy poco, más bien se exportó en estos últimos años, se tiene en cuenta absolutamente todo, o sea, todo lo que el país generó, todo lo que el país, todo lo que fue restricción operativa, los costos que están de las centrales, que fue necesario cortar, y todos los ingresos por comercio internacional y todo lo que hubo que pagar por importaciones. Bueno, muchas gracias. Quería hacer esta pregunta porque no hay duda de lo que implicó la transformación energética en lo que tiene que ver con los temas ambientales. Está claramente demostrado también la resiliencia que aportó con los ejemplos de lo que pasó en las sequías de los años previos, que nos transformamos en eso, y el otro punto que había, o sea, era la resiliencia, es el tema de los costos también. Esa era la idea. Bueno, muchas gracias. Perdón, una pregunta. Felicitar a todos los que han trabajado, Lorena, Federico y Roberto. Se está hablando de que tenemos que ir urgentemente a una sustitución por hidrógeno y por el hidrógeno verde y por fuentes renovables.
se negoció muy recientemente con UPM la compra de energía residual del proceso de producción de papel, que es un subproducto, obviamente, y se le pagó $72.50 el megavatio. Tengo entendido que es esa la cifra. En tanto, se estaba pagando mucho menos, 65, e incluso hoy día se está pagando abajo de 50 algunas de las inversiones en eólica. ¿Hay alguna previsión de uniformizar? Porque lógicamente la eólica y la solar tienen un futuro importante. ¿Hay alguna política que se haya estudiado para que en el futuro no sea una cuestión que estemos saltando de un precio a otro en la eólica según el momento, incluso habiendo excedentes? Y lo otro es el tren o los trenes. Voy a hablar alguna vez que va a haber un tren cada 16 minutos o cada 20 minutos trayendo la celulosa al puerto. ¿Se ha previsto la electrificación o que los trenes sean en el futuro con hidrógeno verde? O sea, vamos a instalar, estamos hablando de tenemos que reformar todo el sistema actual y electrificar los sistemas de transporte, y vamos a inaugurar un tren que consume combustible. Muy buena la pregunta. La verdad yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos a futuro, que es entender el diferente costo de la energía, que un megavatio en un determinado momento o una determinada circunstancia no es lo mismo que un megavatio en otro momento. Por ejemplo, en Uruguay hoy, si uno no le pone no ingresa nueva demanda, un megavatio eólico es el que menos vale, porque no le aporta a abastecer su demanda en los momentos que no tiene, que es cuando no hay eólica o solar. Entonces, realmente, dentro del sistema energético, por ejemplo, si tuviésemos una fuente de energía sustituta entre el 3 y el 10% de térmica que nosotros tenemos siempre, ese megavatio valdría $150. Entonces, ponerle el costo de las renovables ha bajado notablemente en el mundo. En Brasil, el costo de las renovables está entre $25 y $30. Sin embargo, el año pasado, o este año, hubo una licitación de energía firme de base de biomasa, este año, no en el 2017, y el costo de una licitación, precios abiertos, fue $65. Entonces, realmente comparar un eólico, incluso con un solar, con una biomasa, con un térmico, es bien difícil. El estudio lo que realmente creemos es que realmente tiene que haber un marco en donde se genere competencia para que eso no se ponga a dedo, sino que sea la demanda quien decida pagar ese. Entonces, en un sistema que va a crecer mucho, eso es muy importante, que haya sistemas que logren esa eficiencia. Porque hoy tenemos toda esa duda, porque capaz que porque no lo compró un privado, o si Coca-Cola le hubiese comprado esa energía a 72, nadie estaría diciendo nada. O sea, entonces, lo que creemos que el óptimo va a un sistema donde se genere un marco regulatorio que permita transparencia en todos esos temas. Y hoy Uruguay sabemos que el sistema eléctrico está verticalmente integrado en una única empresa, lo cual hace una decisión que también de los observatorios lo decimos siempre, hasta ahora las decisiones han llevado a resultados muy buenos. O sea que yo creo que no nos podemos quejar, porque las cosas, en todo este marco, los resultados fiscales de UTE han sido excelentes. O sea, UTE ha mejorado notablemente su posición en todo este marco. Entonces, realmente, yendo a la segunda pregunta, la verdad que es una lástima que no se haya previsto. No sé por qué no se previó el tren eléctrico a hidrógeno. No se previó. Me imagino que con esta transición en algún momento se hará. Técnicamente se puede hacer. Perdón, tenés el micrófono atrás.
Así, por la grabación nada más que... Que es muy difícil pensar en tren eléctrico para carga. En general, el tren de pasajeros es eléctrico. Lo que sí se puede hacer, y ya está en Europa, es con el tiempo cambiar las locomotoras a hidrógeno. Eso es una cosa que se puede hacer. Quería complementar un poquitito la respuesta de Fede. Si uno mira los costos también de la demanda en Valle, Llano y en Punta, nosotros de hecho hacemos el seguimiento al observatorio, se ve claramente que hay unas diferencias. O sea, lo que decía Fede es cierto, no es, la eólica en este momento, si uno tuviera que elegir una tecnología, quizás no es la mejor, porque genera mucho, me refiero para expandir, si uno tuviera que expandir los próximos 100 megas, porque genera mucho de madrugada, o sea, donde tenés el precio spot planchado y donde tenés más excedentes. Quizás la solar sea mejor, porque en los horarios de llano se están acercando mucho los costos marginales del llano a los costos marginales de la punta y está creciendo mucho la demanda también en las horas del mediodía. Entonces como que hay un trade-off entre lo que es los costos de la tecnología y lo que es los costos, y lo que es también cómo genera la tecnología. Entonces, por eso, capaz que uno dice la eólica, capaz que es mejor, es más barata, pero precisamos más eólica en este momento, o sea, precisamos tener una generación que va a generar, también genera mucho en punta, pero la punta la tenemos más o menos cubierta. Capaz que nuestros problemas ya no están tanto en la punta, te están trasladando, siguen en la punta también, pero se están trasladando cada vez más al llano. O sea. Punta, Valle y Llano, ¿reflejan los costos marginales? Y la realidad es que no, porque en Brasil, por ejemplo, tienen un sistema tipo semáforo, que cuando hay sequía te cobran más, y cuando están en promedio de lluvia, cuando hay sequía está en rojo, promedio en amarillo, perdón, al revés, sí, y lluvias en verde. Y el precio, el costo energético varía porque cuando hay sequías tiene que prender más la térmica. Y entonces, realmente el balance es bien difícil. Y, por ejemplo, acá en Uruguay, Lorena es especialista en modelar sistemas eléctricos. Te da que incluso en un año seco, en septiembre, ¿ah? Siempre sobra energía. Pero tú no tenés que planificar solo para septiembre, pero en septiembre siempre sobra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo si tengo que incorporar 1 megavatio hora, en septiembre también va a generar ese megavatio hora? Y en cierta manera, al final, lo que aporta ese megavatio va a ser la suma de todos los spots de todo el año de ese megavatio. Es a veces un tema apasionante y realmente el óptimo va a depender de esa modelación. Sí, Punta, Valle y Llano están referidos a la demanda bruta. Una cosa fija referido a la demanda bruta, cuando había antes un sistema gestionable que vos podías generar cuando precisabas. En realidad, Punta, Valle y Llano habría que referirlo a la demanda neta, que sería de restar la demanda bruta de la energía variable. Y eso es lo que habría que adaptar con cuidado. Bueno, creo que han sido muy interesantes las preguntas para profundizar un poco la presentación y los invitamos a leer el libro en su totalidad y avanzar en esto. Bueno, muchas gracias a todos.